Hola a todos, bienvenidos a The Whiskey Pour, espero tengan un buen día. Mi nombre es Dani y hoy quiero hablar sobre algo que creo que no siempre se explica correctamente en el whisky, y esos son los tipos de barrica. Al probar un whisky, entre 60 y 70% del sabor viene de la madera donde maduró, no del alambique. La madera y el tipo de barrica donde se maduró el whisky son muy importantes. Así que hoy lo que quiero hacer es repasar algunos de esos tipos principales de barricas y hablar sobre cómo afectan al líquido que está madurando dentro. Y también algunos de los diferentes tipos de roble de los que se pueden hacer las barricas y cómo eso podría afectar el sabor. A mí personalmente, como bebedora de whisky, este tipo de cosas realmente me fascinan. Así que ustedes me dirán si es lo mismo para ustedes y supongo que vamos a empezar de una vez. Primero quiero hablar sobre los tipos de roble, de dónde provienen y qué diferencia supone eso. El roble americano es el principal usado en el añejamiento del whisky. Está lleno de vainillina, que es un compuesto que literalmente da sabor a vainilla, además de sabores a coco, notas de miel. Por ley, el bourbon debe envejecer en barricas nuevas de roble americano carbonizadas. Una vez que esas barricas han hecho su trabajo con el bourbon, no se pueden reutilizar para bourbon porque para el bourbon tienes que usar barricas nuevas de roble americano carbonizadas. La mayoría de esas barricas las compra Escocia y las usan para madurar whisky escocés. Un porcentaje muy alto del whisky que se madura en Escocia sale de las barricas de roble americano que antes contenían bourbon, así que el roble americano es una base muy importante del whisky escocés. El roble europeo, por otro lado, crece más lentamente. Tiene una veta más cerrada y es más tánico, lo que hace que el whisky madurado sea más especiado. Va a tener un poco más de estructura y más cuerpo. La mayoría de las barricas de Jerez tradicionales, sobre todo las de Oloroso y otras similares, se fabrican con roble europeo. Esta es una de las razones por las que esos whiskies suelen ser más intensos, con toques de frutos secos y un punto más especiado. Las barricas de roble correctamente curadas pueden ser realmente caras, hasta unas 10 veces más que un barril de bourbon usado. Las barricas de roble europeo curadas con Jerez se usan selectivamente para whisky, y el producto suele ser más caro. Rápidamente me gustaría mencionar el roble Mizunara japonés. No es algo que verán todos los días, pero vale la pena mencionarlo. Es una de mis maderas favoritas para hacer whisky. El Mizunara comenzó a usarse en Japón durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Los importadores no podían importar fácilmente madera de América o Europa, así que decidieron usar sus propias reservas. Resulta que esta madera le dio al whisky un agradable aroma a incienso de sándalo, notas profundas y funcionó muy bien. El problema es que la madera de roble Mizunara es una pesadilla para trabajar. Es muy porosa, los barriles pueden tener fugas y los árboles tardan de 150 a 200 años en crecer. Así que es muy difícil conseguir roble Mizunara, así que sí, el Mizunara definitivamente es raro y caro, pero si lo pruebas notarás ese sabor muy distintivo. Es diferente, pero es realmente genial. Usualmente solo lo ves como acabado en un whisky, pero al probarlo, sus sabores son únicos. Bien, entonces ya terminamos con los tipos de roble, hablemos de los tipos de barricas y voy a empezar con las barricas de ex-bourbon. Como dije, el bourbon debe añejarse por ley en barricas nuevas de roble americano carbonizadas. Una vez que terminan con estas barricas, la mayoría se manda a Escocia, Irlanda y otros lugares para que se elabore el whisky. Porque los sabores que aportan las barricas de bourbon son realmente excelentes. Los whiskies madurados en barricas de bourbon suelen ser más ligeros y frescos, con abundantes notas de coco y vainilla. A veces encuentras notas de limón o manzana y pera, y luego, cuando lo pruebas, a menudo percibes esa dulzura y cremosidad. Eso funciona con el licor sin opacarlo. Como mencioné antes, la gran mayoría del whisky escocés pasa al menos parte de su tiempo, si no es que todo, en barricas que antes contenían bourbon. Así que es una parte realmente importante en la elaboración del whisky escocés. A continuación, hablemos ahora de las barricas de Jerez oloroso. El Jerez oloroso es un tipo de Jerez seco y oxidativo que se produce en Jerez, España. Se elabora con uvas palomino y se envejece sin la capa protectora de flor. Se vuelve más oscuro, rico y con sabor más a nuez. Es de cuerpo muy completo, con muchas notas de fruta seca, nuez y caramelo profundo. El whisky añejado en barricas de Jerez a menudo se describe como con notas de pastel navideño o pan de frutas, o frutas secas como dátiles majul. Definitivamente es más oscuro y más rico y de alguna manera tiene un estilo más tradicional. Comparado con el whisky añejado en barricas de bourbon, tiene más taninos y especias, y a menudo se percibe un final de especias de repostería como la canela, notas a clavo. Como dije, las barricas de Jerez no son baratas.
pueden costar hasta 10 veces más que una barrica de bourbon. Y el whisky añejado en barricas de Jerez se asocia sin duda alguna con el whisky de lujo. Marcas como Macallan utilizan barricas de oloroso para crear ese sabor realmente profundo y suntuoso, por lo que el whisky de barrica de oloroso se asocia definitivamente con un whisky de gama más alta y más caro. Las barricas de Pedro Ximénez o barricas PX, como tal vez las hayas escuchado mencionar, son otro tipo de barricas utilizadas para hacer el Jerez PX. Las uvas Pedro Ximénez se recolectan y se secan en esteras hasta que se convierten en pasas. Y eso realmente concentra el azúcar, así que cuando se hace el vino es muy espeso y dulce. Pedro Ximénez tiene muchas similitudes de sabor con las barricas de Jerez oloroso, así que aún obtienes muchas notas de frutas secas y chocolate. A veces notas de espresso, pero Pedro Ximénez tiende a tener una sensación en boca casi más espesa, como de postre, mientras que el oloroso es un poco más seco. Sí, Pedro Ximénez tiende a saber casi más pegajoso y dulce, mientras que el oloroso aún tiene esas notas muy dulces. Se percibe más ese toque especiado, notas a naranja y a veces a roble. Explicar esa diferencia con palabras es difícil. Pero si pruebas un whisky oloroso y luego uno Pedro Ximénez, notarás esa sutil diferencia. Salud, por cierto. Ahora hablemos de las barricas de Oporto. El Oporto es un vino fortificado de Portugal, usualmente del Valle del Duero. Existen varios estilos, pero en general el Oporto Ruby es brillante, rojo y muy afrutado. El Oporto Tawny pasa más tiempo en madera, por lo que es más amaderado y a nuez. Más notas a caramelo cuando el whisky se madura o termina en barricas de Oporto. A menudo se perciben notas de frutas rojas como fresa, cereza y frambuesa, y también se encuentran a menudo notas de ciruela o frutas oscuras, a menudo chocolate y a veces más tanino. Más cuerpo y especias, esa sensación que perdura. A menudo huele a vino, lo cual es gracioso de decir, porque obviamente el Oporto es un vino fortificado, pero mientras que algunas barricas de vino pueden darle a un whisky solo notas frutales, las barricas de Oporto a menudo dan un olor a vino al whisky, si me entienden lo que quiero decir. Si prefieres el whisky con notas oscuras y de frutas rojas, los añejados en barricas de Oporto son buena opción. También quiero mencionar las barricas de vino en general, como las de vino de Burdeos, y a veces encuentras barricas de Pinot Noir. Hay muchos tipos diferentes de barricas de vino, pero en general todas tienen algunas similitudes en los sabores que le transmiten al whisky. A menudo obtienes una mezcla de frutos rojos, generalmente algo de especias otra vez y frecuentemente algo de taninos. Y a menudo puedes sentir eso en la parte trasera de tu garganta y como que permanece. Es un sabor y una sensación muy diferente a la de percibir especias de repostería en el whisky. Como que lo sientes más en esta área de tu garganta. Definitivamente no lo estoy explicando muy bien. Las barricas de Bourbon y Jerez me resultan familiares, pero las de vino suelen parecerme más salvajes. Cuando las barricas de vino están bien hechas, recibes un agradable estallido de sabor, estructurado pero divertido en el whisky. Si las barricas de vino no se manejan adecuadamente, a veces pueden opacar un poco el whisky. Así que ahí es donde una buena selección de barricas y buenas habilidades de mezcla realmente importan en el whisky. Porque definitivamente puedes equivocarte mucho con cualquier barrica en realidad, pero a veces tiende a suceder con las barricas de vino. Una nota rápida sobre el acabado versus la maduración completa. Algunos whiskies se envejecen en un solo tipo de barrica durante toda su vida, por ejemplo, completamente madurados en barrica de Bourbon o completamente madurados en barrica de Jerez. Otros solo se terminan en cierto tipo de barrica, es decir, inician y suelen pasar la mayor parte de su tiempo en esa misma barrica. Y luego, para agregar una nota de sabor diferente, se transfieren a otra barrica solo para terminarlos y hacerlos perfectos. A menudo verás acabados en Jerez u Oporto, etc. en una botella de whisky. Y esto solo significa que pasó la mayor parte de su vida en barricas de Bourbon y luego se transfirió para añadir más sabor. Hay excelentes opciones de whisky en todos estos tipos de barricas que mencioné y para ser honesta, soy fan del whisky añejado en todas las que mencioné. Pero dime, ¿hay algún tipo de barrica de whisky que te guste específicamente? ¿Eres fan del Jerez? ¿Prefieres las cosas cuando están maduradas o terminadas en barricas de vino tinto? Me encantaría leer tus opiniones en los comentarios. Solo una nota rápida otra vez. Sé que ya lo he dicho antes. Pero estoy muy agradecida con todos los que en YouTube me dejan comentarios tan amables, participan, escriben cosas tan interesantes y me enseñan cosas sobre whisky. Estoy muy agradecida por todo eso y realmente amo la comunidad de YouTube que hemos construido aquí. En fin, eso es suficiente de mi parte. Que tengas buen día. Nos vemos la próxima semana. Sígueme para más.